Sí, profesor, se puede ver. Listo, vamos a empezar entonces. A ver, muchachos, vamos a desarrollar entonces hoy día temita que nos toca acerca ya de la independencia, muchachos. Hoy día nos toca ya este temita, ahí está, la independencia, un tema importante, claro que sí, pero es un tema también bien extenso, es un tema bien extenso también. Es lo que tenemos que decir, ¿no? Empezando la clase. Vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Poco a poco este temita para poder desarrollarlo de la mejor manera. A ver, vamos a ver. Primero, tenemos el proceso de independencia, mira todo digamos, digamos, los momentos, ¿no? Las fases, mira bien. Primero las reformas borbónicas, luego las rebeliones indígenas, el accionar de los precursores, los ideólogos. Luego viene la primera fase de la independencia, ¿no? La primera fase es considerada algo así como una fase local. Si bien se da la invasión napoleónica a España, acá en Sudamérica se forman las juntas de gobierno, luego vienen las conspiraciones, rebeliones criollas, ¿no? Esa es la primera fase. Y luego la segunda fase, que es una fase internacional, porque en la segunda fase está pues las corrientes libertadoras, ¿no? La del sur, la del norte, las corrientes libertadoras. Así es. Entonces, nosotros vamos a ir poco a poco desarrollando, empezaríamos con las reformas borbónicas, los indígenas precursores, de ahí la primera fase, fase local, y la segunda fase internacional. ¿Bien? A ver, entonces, vamos a verlo. Primero tenemos las reformas borbónicas, claro que sí, siglo XVIII, importante. Dichas reformas borbónicas las inicia el primer rey Borbón, Felipe V, ¿no? Que justamente lo tenemos acá, mira, ¿ven? Felipe V inicia una serie de cambios económicos, administrativos, con el objetivo de mejorar la economía de España y sus colonias, y también con el objetivo de que España vuelva a ser, ¿no?, la antigua potencia que alguna vez había sido. El último rey de Habsburgo, Carlos II el Hechizado, quien muere sin tener hijos, y entre sus sobrinos, pues Carlos II escoge a Felipe V de Borbón. La guerra de sucesión española se da ante la posibilidad de que Felipe V, que ya era rey de España, podría haber heredado la corona de Francia. O sea, Felipe V hubiera dobleteado, ¿no?, España, rey de España y de Francia. Ante esa posibilidad, que Felipe V gobierne España y Francia, se opone el Reino Unido, Austria, y se genera esta guerra de sucesión, que gana el Reino Unido, porque en el Tratado de Utrecht, ahí, ¿no?, que pone fin a esta guerra de sucesión, Felipe V renuncia a heredar la corona de Francia, se queda solamente como rey de España, e incluso le da una serie de concesiones comerciales al Reino Unido, la posibilidad de comercializar con las colonias americanas, navíos de permiso, y el monopolio de la venta de esclavos, ¿no?, o derecho de asiento, a favor del Reino Unido en América, ¿no? Muy bien. Bueno, Felipe V comienza las llamadas reformas borbónicas. Ahí está Felipe V, le continúan sus hijos, Fernando VI, Carlos III. Carlos III es el de las mayores reformas, porque Carlos III es el que, por ejemplo, ordena la expulsión de los jesuitas, el libre comercio y la reducción del virreinato del Perú. Carlos III, ¿no? Muy bien. Obviamente los reyes daban las órdenes y quienes cumplían en América, ¿no?, las disposiciones eran pues los visitadores, ¿no? Tenemos en el caso del Perú José de Areche, famoso visitador, porque da la casualidad que justo cuando José de Areche viene al Perú a aplicar las reformas, se da la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Y obviamente José de Areche se da cuenta que esa rebelión de Túpac Amaru es en contra de lo que él está haciendo. Por eso es que José Areche supervisa la tortura y ejecución
de Túpac Amaru II, ¿no? José de Areche lidera la ofensiva realista contra la rebelión de Túpac Amaru II. Así es. Estas son las reformas económicas. Hay un énfasis por aumentar los impuestos o porque más gente pague impuestos, ampliar la base tributaria. Así es, muy bien, claro que sí. Entonces, de esa manera, ¿no? El libre comercio, cuando uno dice libre comercio, no es que el libre comercio es entre, digamos, que el virreinato del Perú puede negociar libremente con cualquier país. No, no. El libre comercio es ampliar la cantidad de puertos entre España y sus colonias. Es eso, ampliar la cantidad de puertos, pero manteniendo el monopolio. Es decir, las colonias españolas americanas solo pueden negociar con España y punto. Aumentan, por ejemplo, el impuesto de la alcabala del 2 al 6%, legalizan los repartos mercantiles, muy bien, cultivos indígenas van a pagar impuestos. Hay un énfasis en lo fiscal, ¿no? Y como es normal, a la gente no le gusta pagar impuestos y va a haber protestas, ¿no?, por esta situación. Eric me dice, profe, ¿qué le pasó a la casa de contratación? Bueno, la casa de contratación no trabajaba bien. Se acusaba que la casa de contratación tenía prácticas mafiosas, que no supervisaba correctamente a favor de la corona española. Y como ya se ha liberalizado, ¿no?, el comercio, entonces ya no tenía tampoco mucho sentido la casa de contratación. Se buscan otros mecanismos para supervisar el comercio, pero ya no la casa de contratación. Es eliminada, ¿no? La minería estaba estancada. El quinto real prácticamente desaparece y el quinto real se convierte en el 10º real. La minería estaba muy, muy estancada. Y el último punto es importante. Dice, como consecuencia de una mayor presión fiscal, aumento de impuestos o que más gente paga impuestos, el malestar de la población fue en aumento, conspiraciones y rebeliones. Ahí está el libre comercio y los puertos nuevos que aparecen, Valparaíso, Buenos Aires, Acapulco, Cartagena, Barranquilla, Guayaquil. Vemos acá la reducción del virreinato del Perú. Los Borbones reducen el virreinato del Perú porque de esa manera también reducían la importancia de los criollos limeños. Recordemos que los Borbones tienen una desconfianza muy fuerte hacia los criollos, ¿no? Aparecen nuevos virreinatos, Nueva Granada al norte. El virreinato de Nueva Granada debía apoyar a la Capitanía de Venezuela a contrarrestar a los piratas, y el virreinato de La Plata en el sur era para contener el contrabando. Muy bien. Así es, las intendencias que reemplazan a los corregimientos. La expulsión de los jesuitas, ¿no? La orden jesuita despertaba mucha desconfianza, no solamente en España, en gran parte de Europa. Los jesuitas controlaban los mejores colegios, tenían haciendas, terrenos, y ya los habían votado de Francia y de Portugal, y también los van a votar de España. Muy bien. Entonces, claro que sí, ¿no? Eduardo le dice, proferamos lo máximo en cuanto al territorio en la época Habsburgo, ¿no? En la época Habsburgo el virreinato peruano era enorme. Con los Borbones muy bien ya se va empequeñeciendo. Se da el motín de Esquilache, que es una revuelta popular allá en Madrid. Eso se toma como pretexto para dar la expulsión, y el virrey Amat, acá en el Perú, cumple la orden de expulsión. Recordemos que todos los bienes económicos de los jesuitas pasaron a la Junta de Temporalidades. Luego tenemos por acá el énfasis también en la defensa. Los británicos cada vez eran más osados, más atrevidos. Los británicos ya no se contentaban solo con asaltar barcos españoles, intentaron la invasión de las colonias americanas y había que defender. Por eso el énfasis, por ejemplo, en construir la fortaleza del Rey Felipe, por ejemplo, y de organizar a la población en milicias, ¿no? Había una clara intención de defender el territorio de agresiones británicas. Acá vemos justamente los mapas, siempre nos permiten observar. En la época Habsburgo, el virreinato del Perú era enorme y era el apogeo de la minería. En la época Borbón, el virreinato del Perú se ha empequeñecido, ¿verdad? Y hay una desconfianza a los criollos, ¿no? En este mapa de la derecha. El Tratado de San Ildefonso, muy bien,
que es el nuevo límite en la selva. Como nos damos cuenta, España le cede prácticamente la selva amazónica a Portugal, pero a cambio España recibe la colonia Sacramento. Ahí está, ¿no? Entonces, ese es el Tratado de San Ildefonso. Así es, ¿no? España cede selva a Portugal y Portugal entrega la colonia Sacramento, que hoy es Uruguay, para detener el contrabando. Y bueno, los territorios recuperados, mira, tanto habían empequeñecido el virreinato peruano, los criollos limeños logran, ¿no?, que le devuelvan al virreinato del Perú Puno, Maynas, que es Loreto, y Guayaquil. Así es, recuperan Puno, Maynas y Guayaquil. Perfecto. Vamos ahora a las rebeliones indígenas. Siglo XVIII, ¿no? Y muchas de estas rebeliones por el malestar provocado por las reformas borbónicas, sobre todo en el aspecto de los impuestos. Y vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Tenemos primero cómo afectó las reformas borbónicas a los indígenas, ¿no? Acá se habla de las coyunturas de rebelión. 3 momentos. La primera coyuntura de rebelión, donde se ordena que los yanaconas e indios forasteros paguen tributo. Inicialmente ellos no pagaban, porque los yanaconas e indios forasteros no tenían tierras. Los yanaconas trabajaban tierras particulares, ¿no?, de los hacendados, y los indios forasteros precisamente son llamados así porque no tienen tierras. Pero ahora, como la intención de la corona es recabar impuestos, pero así de manera brutal, entonces se ordena que yanaconas y forasteros paguen impuestos. ¿Bien? Luego, dice también la segunda coyuntura es la legalización de los repartos mercantiles. Legalización de los repartos mercantiles. Perfecto, ahí está. Bien. Entonces, recuerda que los repartos mercantiles eran las ventas forzosas que hacían los corregidores a los indígenas, ¿no? Productos a sobreprecio, productos, pues, productos que muchas veces, ¿no?, eran inútiles para los indígenas, pero que obligadamente tenían que comprar, ¿no? Los repartos mercantiles. Otro mecanismo de abuso, ¿no?, de los corregidores para los indígenas. Y la tercera coyuntura es la división del comercio de la Sierra Sur por la creación del Virreinato de la Plata, ¿no? Y acá lo vemos en el mapita. Se crea el Virreinato de la Plata y la idea era que Potosí, que si bien la mina de Potosí ya no producía nada, pero Potosí era un pueblo con mucha gente, era un gran mercado, y la idea era que Potosí negocie con Buenos Aires, y para eso se crea el Virreinato de la Plata. Quiere decir que toda la Sierra Sur del Perú ya no va a negociar con Potosí, y resulta que justamente Potosí era el mercado de los comerciantes y artesanos de la Sierra Sur del Perú. Entonces se quiebra la economía de la Sierra Sur del Perú con la creación del Virreinato de la Plata. Entonces, esas son las 3 coyunturas, ¿no? Primera coyuntura, la ampliación del pago del tributo a yanaconas e indios forasteros, ¿no? Segunda coyuntura, legalización de los repartos mercantiles. Tercera coyuntura, división del comercio de la Sierra Sur por la creación del Virreinato de la Plata. Básicamente vamos a observar 2 grandes rebeliones. Primero, la de Santos Atahualpa, Selva Central, el Gran Pajonal. Entender que Santos Atahualpa, él se rebela por el abuso de los franciscanos. Por el abuso de los franciscanos. Bien, claro que sí. Entonces, los franciscanos habían llegado a esa zona del Gran Pajonal, estaban cristianizando, pero también cometiendo abuso, haciéndolos trabajar de más a los selváticos en panaderías, en obrajes, ¿no?, que eran talleres textiles. Entonces, debido a esta situación es que se va a dar la rebelión. Y Santos Atahualpa, que lo vemos acá, ahí está con camisón blanco, Cushma, expulsando a los franciscanos. Muy bien. Nunca va a ser derrotado Santos Atahualpa, claro, pero es que nunca va a ser derrotado porque nunca fue visto como un peligro real, ¿no? Para la corona española, la selva amazónica era un territorio, pues, ¿no?, alejado, sin interés en realidad, ¿no? Entonces, nunca va a ser derrotado Santos Atahualpa porque nunca fue visto como un peligro
real, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo. Aquí están los dos virreyes que combatieron a Santos Atahualpa. Primero el virrey José Mendoza y luego el virrey José Manso, el conde de Superuta. Hay que indicar además que este virrey José Manso no podía prestar atención a Santos Atahualpa porque el virrey José Manso coincide con el terremoto más devastador que ha padecido Lima, ¿no? El terremoto de 1746, tremendo, duró 3 minutos, vino con un maremoto, se borró el Callao, terrible, terrible. Y por eso le llaman conde de Superonda, Superola, que el maremoto que arrasó el Callao. Así es. Y entonces, importante, ¿no? Importante en ese sentido. Entonces, la atención del virrey Manso conde de Superunda era la reconstrucción de Lima, ¿no? Reconstruir Lima y Callao, más que pensar en una rebelión en la selva. Bueno, y luego de la rebelión de Santos Atahualpa, que nunca fue derrotado, bueno, entramos a la rebelión más intensa, la de Túpac Amaru II, ¿no? La de Túpac Amaru II, claro que sí. Bueno, Túpac Amaru II sí se rebela por las reformas borbónicas, porque Túpac Amaru era comerciante, era arriero, era curaca, descendiente de los incas de Vilcabamba, comerciante arriero, ¿no? Y a él sí le afectó pues que aumenten los impuestos, ¿no? Todo lo referido a los cambios fiscales. Muy bien, y se va a revelar Túpac Amaru, es lo que vemos hoy. ¿Ya ven? La fase quechua la lidera Túpac Amaru, la fase aymara, ahí está su primo, Diego Cristóbal, con el indígena Túpac Atari, y bueno, al último la fase prolongación, donde solamente ya está el primo, Diego Cristóbal, ¿no? Túpac Amaru y la fase quechua entonces comienza con la ejecución del corregidor Arriaga. Gana una batalla Túpac Amaru, Sangarará, y ahí tuvo la oportunidad de ocupar el Cusco. No lo hace porque Túpac Amaru se da cuenta que no puede controlar la violencia de su gente, ¿no? De los montoneros. No toma el Cusco, Túpac Amaru se va a Puno, y bueno, siempre se dice que ese fue su error, porque le permite a los españoles mandar tropas al Cusco, fortificarla. Cuando después Túpac Amaru quiere tomar el Cusco y es muy tarde, lo derrotan en Chimacupe. Así es. Y, claro, durante la rebelión, Túpac Amaru eliminó la mita, eliminó los obrajes, la alcabala, ¿no? Curioso es que mantiene el tributo. Elimina casi, hasta la esclavitud elimina Túpac Amaru, pero mantiene el tributo. El tributo lo mantiene porque también era una forma de obtener dinero para los caciques, ¿no? Que muchos caciques lo apoyaron a Túpac Amaru. Justamente ahí vemos, ¿no? Los caciques. Por ejemplo, Tomás Atito Condemaita apoyó a Túpac Amaru II, pero muchos caciques más bien apoyaron a los españoles, ¿no? Vemos ahí a Mateo Pumacahua, Diego Choquehuanca, Pedro Saguaraura. Estos caciques más bien apoyan a los españoles. Y como te había manifestado hace un rato, José de Areche, el visitador que viene a aplicar las reformas borbónicas, él va a liderar, ¿no? La ofensiva contra Túpac Amaru II. José de Areche, muy bien, porque él se da cuenta, ¿no? Que la rebelión de Túpac Amaru está cuestionando las reformas borbónicas que él está aplicando, que Areche está aplicando. Supervisa la tortura y ejecución de Túpac Amaru II, ¿no? Justamente a Areche es que Túpac Amaru le dice esta frase, ¿no? Aquí solo hay dos culpables, tú por sojuzgar a mi pueblo y yo por querer liberarlo. Ambos merecemos la muerte. Mira, faltó acá completar la frase. Ambos merecemos la muerte. Muy bien, y bueno, profe, ¿por qué lo jalonearon así a Túpac Amaru? Porque este era el castigo para los traidores al rey. Túpac Amaru fue sentenciado por traición al rey, y a los traidores al rey morían descuartizados por desmembramiento. O sea, la idea era que con la fuerza de los caballos arrancarle brazos y piernas, cosa que no se pudo, porque Túpac Amaru era muy fuerte, pero esa era la intención, ¿no? Descuartizamiento por desmembramiento a todos los traidores al rey. No pudieron desmembrarlo, lo van a decapitar. Y muerto Túpac Amaru, termina la fase quechua, comienza la fase aymara, con su primo, Diego Cristóbal, y el indígena boliviano, Julián Apaza, Túpac
Qatari. Así es. Pero esa fase aymara fue muy violenta, muy agresiva, ¿no? Tupac Amaru II no era violento, por eso no tomó el Cusco en su momento. Pero esta fase aymara con Diego Cristóbal y Tupac Katari es muy violenta, ¿no? Termina esta fase aymara con la ejecución de Tupac Katari, ¿no? Y hay un último momento, la fase de prolongación con el primo, Diego Cristóbal. Bueno, ejecutados todos, como consecuencia de esta rebelión, ¿verdad? Bastantes consecuencias, ¿no? Se eliminan a los corregidores, se eliminan los repartos mercantiles, se establece las intendencias, en reemplazo de los corregidores, se establece la audiencia del Cusco, suspenden la mitra un año y prohíbe, hay una intención porque los indígenas, digamos, ¿cómo diríamos? Españolizar a los indígenas, porque se prohíbe, por ejemplo, la enseñanza del quechua, se prohíbe que los indígenas utilicen símbolos incas, y se ordena incluso que los indígenas se vistan como campesinos españoles. Profe, como campesinos españoles, o sea, como se visten hoy en día. Camisa, blusa, pantalón, saco, sombrero. El sombrero es español, por si acaso. Entonces, así es, hay un énfasis porque ellos ya dejen de lado el unku, que era el camisón, ¿no? Las usutas, que eran las sandalias, ya eso de lado, que la plumita fuera pantalón, blusa, sombrero, saco, poncho también, todas esas son prendas traídas de España. Y coloridas, las polleras, así es. Cuando a ti te dicen, no, mira, lo indígena, y te ponen un sombrero, alumno, te están mintiendo. Muy bien. Entonces, pero muchos no entienden eso, muchos no entienden eso. Claro, lo que sí podríamos decir es que el sombrero y estas prendas que vienen siendo utilizadas ya hace bastante tiempo, ya se han incorporado, ¿no? al uso nacional, eso sí, claro, pero de ahí decir que esto es indígena, no, al contrario, a los indígenas les obligaron a vestirse así, ellos se vestían de otra manera, ¿no? Cuando uno va a la selva, aún puede observar cómo originalmente se vestían los indígenas, porque en muchos pueblos de la selva siguen utilizando todavía el camisón, el unku y sus usutas, ¿no? Ya, así se vestían los indígenas realmente. Todo lo, ¿no? El blusa, pantalón, eso no es indígena, pero ¿cómo hacer un pantalón indígena? Un saco indígena, no. Eso ya es forzado incluso por los españoles, luego de la rebelión de Tupac Amaru con mayor énfasis, para que más bien pierdan su identidad indígena y se españolicen. Claro, ¿no? Entonces por eso es que a mí me da mucha curiosidad, ¿no? Cuando dicen, no, el sombrero indígena. ¿Cuál sombrero indígena? Eso es español, recontra español. ¿O acaso el Inca utilizaba sombrero? Él utilizaba más caipacha, que era un adorno, ¿no? Nada más, ¿no? Y me llama más la atención cuando incluso profes de historia dicen eso. Lo indígenas, dije, ya, ya merecemos lo que tenemos. Así es simple. Yo entiendo que el alumno todavía le falte conocimiento, pero que un profe de historia le falte conocimiento, no, ¿qué enseña? No, Dios mío, no. Entonces, así es. Bueno, ahí está. Entonces, dice por acá, André me dice, profe, creí que ellos siempre se vestían así. No, André. No, André. Los pantalones, por ejemplo, es de origen germano, ¿no? En las invasiones bárbaras, que seguramente en Historia Universal lo vas a estudiar, ahí los germanos, ellos utilizaban pantalones, lo hacían por el frío. Los romanos faldita, o una especie de falda, pero y los germanos eran los que utilizaban pantalones. Esa idea del pantalón viene de Europa. Por ejemplo, ¿no? Para dar un caso, ¿no? El poncho, las casacas, todo eso europeo. Obviamente los sombreros también. Dice Castillo y su sombrero. Bueno, pero le ligó, ¿no? Un montón de gente votó por él. Un montón de gente votó por él. Le ligó el sombrerito, ¿no? Ahí está. Dice, y cuando llegó el rey de España, Castillo se fue de avance. Sí puede, pero es que vuelvo a repetirle que no hay que renegar del pasado, ¿no? Además no sirve de nada renegar del pasado. Hay que aprender del pasado y a partir de ahí construir. Esa es la idea de toda la ciencia, dicho sea de paso, ¿no? Aprender del pasado y desde el presente construir hacia un mejor futuro. Pero hay gente que vive anclada al pasado, ¿no? Y no aprende, que es lo peor. Vive anclada al pasado y no aprende tampoco el pasado. Entonces,
Critica la intolerancia del pasado y ellos en el presente también son intolerantes. Critican que en el pasado no se pudo entender otras culturas, no se tuvo la inteligencia de entender otras culturas, y en el presente tampoco hacen eso, ¿no? Son prejuiciosos. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Ve? No es posible. Andrés dice, ojalá España nos declara la guerra para hacerlo sufrir a ese campesino. No, tampoco. Como dice Kenji, tampoco. Dice, Andrea dice, el sombrero indígena. No, los indígenas no tenían sombrero. No tenían sombrero. Incluso algunos debaten que hasta el chullo tampoco sería indígena. El chullo también, porque los cronistas no hablan de chullo. No hablan de chullo. Bien, entonces pues, parece que el chullo sí aparece en el Perú, pero durante la colonia. Pero el sombrero, esas cosas sí vienen de allá de André dice, no raje de mi presidente. Ahí está, ¿ven? André, vamos a concretar algo concreto. Muy bien. Dice Lord Castillo, ¿no? El profesor. André dice, profe, tengo que retirarme. Óigame, te vayas. Entonces, Eduardo dice, zafa. Dice, qué malo, Eduardo lo bota. Bien, vamos a ver todo por acá. Seguimos avanzando. Vamos ahora con los precursores. Vamos con los precursores, que son los ideólogos, los teóricos, y obviamente como van a elaborar ideas, los precursores se van a inspirar en lo que viene a ser la Ilustración, ¿no? Siglo de la Luz, el siglo XVIII, Voltaire, Montesquieu, ¿no? Montesquieu, la división de poderes, Rousseau, la soberanía popular. Entonces, los precursores van a tomar en cuenta esas ideas, ¿ya? Los próceres, por si acaso, los próceres son los que ya ejecutan los cambios, ¿no? San Martín, Bolívar, ellos son próceres, ¿no? Ejecutan los cambios, son próceres. Pero ahorita vamos a ver los precursores, que son los ideólogos. A ver. Primero, precursores continentales cuyo mensaje se difundió por gran parte de Hispanoamérica, ¿no? El primero es Juan Pablo Vizcardo, ¿no? El peruano, jesuita, estaba muy resentido Vizcardo porque lo habían votado, como todos los jesuitas, muy maltratado. Y bueno, Vizcardo escribe la famosa carta a los españoles americanos, ¿no? Donde la principal idea es que los criollos, por haber nacido en América, son los que deben gobernar este continente. No España, no la corona, no el rey, los criollos, por haber nacido en América, ¿no? Pero lo malo que Vizcardo escribe la carta a los españoles americanos en francés. Quien lo va a traducir al castellano es el venezolano Francisco de Miranda, ¿no? Ahí lo vemos abajito. Francisco de Miranda. Él traduce al castellano la carta a los españoles, lo publica para que la gente lo pueda leer y lo pueda debatir, ¿no? Y abajito está Antonio Nariño, que llegó a traducir al castellano la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Estos son precursores continentales. En el Perú teníamos los precursores separatistas, acá están, precursores separatistas, por supuesto. Y bueno, tenemos en primer lugar a José de la Riva-Agüero. Siempre entender que los criollos, ¿no? Ellos veían la independencia como una oportunidad de asumir cargos y privilegios que España ya no le daba, ¿no? El caso más emblemático de eso es precisamente Riva-Agüero, ¿no? Riva-Agüero había sido funcionario del gobierno español y lo habían votado, como estaban votando a todos los criollos. Y entonces Riva-Agüero, ¿no? Va a luchar por la independencia, porque Riva-Agüero se da cuenta, pues, ¿no? Que si el Perú es independiente, en ese Perú independizado él pudiera asumir cargos, ¿no? Y tuvo razón, porque Riva-Agüero va a ser el primer presidente del Perú. El primer presidente del Perú. Entonces, si el Perú nunca se hubiera independizado, Riva-Agüero no hubiera sido presidente de nada, ni de su cuadra, creo. Pero, mira, ves cómo es la vida. El Perú se independiza y Riva-Agüero es, ni más ni menos, el primer presidente del Perú. No duró ni medio año. No duró ni medio año. Él era, en realidad políticamente era casi un inepto, pero bueno, entonces primer presidente del Perú, ¿no? Ya anunciaba malos presagios, bueno. Luego está José Sánchez Carrión, el solitario del Sayán, que defendía el sistema republicano, y abajito Mariano Arce, director de la Biblioteca Nacional. Muy bien, entonces
Vamos ahora con los precursores más famosos. Los más famosos eran los llamados reformistas. Claro, los llamados reformistas. Estos eran los más representativos, ¿no? En primer lugar, el mejor profesor, don Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Llamado maestro de próceres, dirigió el convictorio de San Carlos, ¿no? Rodríguez de Mendoza. Y ahí está José Baquijano y Carrillo, el mejor abogado. Él escribió el elogio al virrey Jáuregui. El elogio al virrey Jáuregui. Él, claro que sí, ¿no? Y al último está el mejor médico, ¿no? Don Hipólito Unanue, ¿no? Don Hipólito Unanue, que fundó el Colegio San Fernando de Medicina, ¿no? El Colegio San Fernando de Medicina, así es. Entonces, bueno, eran muy representativos. Y ahora Baquijano y Unanue eran muy amigos. Y ellos formaron la Sociedad de Amantes del país y publicaron el Mercurio Peruano, ¿no? Siempre tomando en cuenta que el Mercurio Peruano no hablaba de independencia, porque el Mercurio Peruano, como es de los precursores reformistas, los precursores reformistas no quieren la independencia, ellos quieren cambios, eso sí, cambios, ¿no? Democráticos, la igualdad política entre criollos y peninsulares, eso sí, pero manteniendo la autoridad española. Entonces el Mercurio Peruano es una revista científica, básicamente. Muy bien, así es. Ahora, vamos con el factor que desencadena, el proceso de independencia realmente, la invasión napoleónica a España, 1808. Ya estamos en el siglo XIX. La invasión napoleónica a España, así es. Y bueno, Napoleón Bonaparte decide invadir España. Nadie lo esperaba porque España era más bien aliada de Napoleón. ¿Cómo invadir una aliada, sí o no? Pero es que la situación realmente fue para mal. Tenemos acá la Francia napoleónica, poderosa, ¿no? El mejor ejército del mundo, la Gran Armée. Y Napoleón pues, tenía su rivalidad con el Reino Unido, ¿no? Y en esa rivalidad con el Reino Unido, bueno, el Reino Unido dominaba los mares, tenía una gran flota marítima. Justamente lo vemos acá, ¿no? Ahí está Napoleón como emperador y acá está el combate de Trafalgar. En dicho combate de Trafalgar, el Reino Unido ratifica su dominio del mar. Entonces, Napoleón en un acto, pues, ¿no? ¿Cómo diríamos, no? De piconería, podríamos llamarle así. Napoleón se le ocurre la idea del bloqueo continental para hacerle daño al Reino Unido. El bloqueo continental, que ni un país de Europa le venda nada, le compre nada al Reino Unido. Y en ese sentido, pues, todos los países obedecen, menos Portugal, porque Portugal tenía un comercio muy, muy, muy fluido con el Reino Unido. Portugal lo desobedece, Napoleón decide invadir Portugal y ahí vienen los problemas, porque para llegar a Portugal tenía que pasar por España. E inicialmente, el rey de España, Carlos IV, le deja pasar a Napoleón. Y Napoleón pasa por España, invade Portugal, listo. Pero ahí vienen los problemas, porque Napoleón dice, como ya tengo mi gente dentro de España, la invado, siendo su propia aliada, la invado. La población española reniega, ¿no? Carlos IV, el rey, renuncia, le deja la corona a su hijo Fernando VII. Ese es el motín de Aranjuez. Y Napoleón, en otro acto de arbitrariedad, Napoleón desconoce a Fernando VII, a Carlos IV, y en Bayona, Napoleón proclama como rey de España a su hermano, José Bonaparte. Obviamente la población española no va a aceptar eso, la gente española reconocía como su verdadero rey a Fernando VII. Y la población española comienza, ¿no?, la guerra contra Napoleón, y al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, le decían Pepe, Pepe, Pepe Botella. Ahí está, ¿ves? Motín de Aranjuez, cuando Carlos IV le deja la corona a su hijo Fernando VII, y en Bayona, donde Napoleón proclama rey a su hermano, José Bonaparte. Y bueno, comienza la guerra entre el pueblo español contra las tropas napoleónicas. Muy bien, acá tenemos a Joaquín Murat, ¿no?, que lideró la invasión francesa a España, y por acá el duque de Wellington. Lo que pasa es que Inglaterra, el Reino Unido, como dominaba los mares, entonces el Reino Unido va a apoyar a España en esa guerra contra Napoleón, ¿no? Y las tropas británicas que llegan a España eran lideradas por el duque de Wellington. Bien, así es.
Bueno, la gente se burlaba de José Bonaparte, le ponían apodos, Pepe Botella, y no era borracho, ¿eh? Pepe Botella no era borracho, pero había que ponerle algún apodo, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Se burlan, lo ponen dentro de una botella a José Bonaparte, y con rima, mira, dígalo con rima. Dice, cada cual tiene su suerte, la tuya es de borracho hasta la muerte. Ah, para que veas, dígalo con rima, compadre, y todo lo que viene después. Y acá vemos las imágenes de Francisco Goya, famoso pintor español, que hizo una serie de dibujos, ¿no? Los desastres de la guerra, graficando, ¿no? Los abusos de los franceses sobre el pueblo español. Eduardo me dice, profe, Pepe Botellas era borracho. O que yo sepa, no, Eduardo, ¿eh? Que yo sepa, no, ¿no? Era un apodo. Pudieron reconstruir el rostro de Napoleón. Bueno, pero hay pinturas, Joseph, bastantes pinturas de Napoleón, ¿eh? Ahora, si el cadáver lo pudieron reconstruir, no sabría decirte, ¿eh? Pero hay bastantes pinturas. ¿Cuál era su rostro, sus facciones de Napoleón? Eduardo me dice, profe, así me dijo el profe de historia en el colegio. Bueno, no sabría decirte, ¿eh? Que yo sepa, él está enterrado en Francia, ¿no? Está enterrado ahí. Si le han reconstruido el rostro, bueno, puede ser, ¿no? Porque como te digo, hay bastantes pinturas. Hemos visto hace un rato una pintura de Napoleón y se le ve cuáles son sus facciones y bueno, se le puede reconstruir el rostro. Pero no, claro, no. Mira, y en plena guerra de los españoles contra Napoleón, en plena guerra contra Napoleón, los españoles forman este parlamento, las Cortes de Cádiz. La novedad de las Cortes de Cádiz que había representantes de las colonias, un peruano, Vicente Morales Juárez, fue presidente de las Cortes de Cádiz, ¿no? Parlamento liberal. Y las Cortes de Cádiz dieron esta constitución liberal de 1812. ¿No? España se convertía en una monarquía constitucional. España gana la guerra. O sea, al final Napoleón le devuelve la corona a Fernando VII. Pero lo malo es que Fernando VII era absolutista. Entonces, cuando Fernando VII retorna a España, Fernando VII elimina todos los logros liberales. Elimina las Cortes de Cádiz, elimina la igualdad política que se había dado entre criollos y peninsulares, elimina la Constitución de 1800, elimina todos los logros liberales Fernando VII, y eso va a dividir España, ¿no? En España ya había un gran sector de la población liberal, otro sector absolutista con Fernando VII, entonces eso va a dividir España y la va a seguir manteniendo debilitada. Eso es lo malo de Fernando VII. Dice, a ver, me escribe Eduardo, ¿no? A Pepe Botella se le llamó así popularmente por su afición al alcohol. En una letrilla de la época se decía que era protector del cultivo de las uvas y catador experto de las cubas. Cuba, el gato Cuba. A Pepe Botella se le conocía con ese apodo no porque prohibiera la bebida, sino porque él era un borracho. Muy bien, ahí está, dice, ¿no? Bueno, que yo sepa, él no era borracho. No era borracho, que yo sepa, los libros que he leído, ¿no? Él no era borracho. Es más, Pepe Botella, José Bonaparte, era un hombre que era tenía mejor criterio, hasta podríamos decir incluso un poco más inteligente, que Fernando VII y Carlos IV, porque José Bonaparte, antes de que Napoleón, ¿no?, lo nombre rey de España, había sido rey de Nápoles y había tenido un buen gobierno en Nápoles. Y yo sepa, no era borracho. De repente le gustaba cultivar uvas, puede ser, era normal. Cultivar uvas no significa necesariamente ser borracho. Y que yo sepa, le pusieron ese apodo porque había que ponerle algún apodo. Había que burlarse de él. La idea era ridiculizarlo a Pepe Botella y de esa manera justificar, ¿no?, el rechazo hacia su persona. Que yo sepa. Pero está bien, bueno, si has encontrado esa cita, que yo sepa, no era borracho. Vamos acá, juntas de gobierno en Sudamérica. Mientras España estaba enfrentándose a Napoleón, España estuvo debilitada durante casi 5 años que duró esa guerra contra Napoleón. ¿Qué pasaba acá en Sudamérica? Entonces los criollos se van a organizar. Vamos a ver acá.
A ver, estas son las juntas de gobierno en Caracas, en Bogotá, en Quito, en La Paz, en Chuquisaca, en Santiago y en Buenos Aires, ¿no? Son las juntas de gobierno y lo que nos debe llamar la atención es que en el Perú no hay. En el Perú no hay junta de gobierno. ¿Por qué? Porque en el Perú los criollos más importantes, por ejemplo, que eran los reformistas, no estaban convencidos de la independencia y porque en el Perú estaba este virrey que tenía un gran sistema de espionaje, que era José de Abascal, financiado por los comerciantes de Lima, Tribunal del Consulado. José de Abascal tuvo un buen control sobre el virreinato del Perú. Es más, Abascal se dio el lujo desde el Perú eliminar esas juntas de gobierno. Por ejemplo, elimina desde el Perú Abascal la Junta de Quito, elimina la Junta de La Paz, elimina la Junta de Santiago, intentó eliminar la Junta de Buenos Aires, no pudo. Buenos Aires se va a mantener todo el tiempo libre. Cuando Fernando VII recupera la corona en España, elimina la Junta de Caracas y la Junta de Bogotá. Los bonaerenses se dieron cuenta que para garantizar la independencia de Buenos Aires tenían que eliminar el poder español que había acá en el Perú. Y los bonaerenses mandaron 3 expediciones por el Alto Perú con la intención, ¿no?, de eliminar el poder español que había en el Perú, pero las 3 expediciones bonaerenses fracasaron. Y cuando parecía que ya los bonaerenses iban, como se dice criollamente, a tirar la toalla, es donde llega a Buenos Aires don José de San Martín, ¿no? Y San Martín les propone una 4ª expedición bonaerense, que va a ser la Corriente Libertadora del Sur. Muy bien, entonces, Eduardo me dice, profe, ¿cuándo aparecen las Guyanas? Las Guyanas eran las colonias de Inglaterra, de Holanda y de Francia. Siglo XVIII aparecen las Guyanas. Siglo XVIII, ¿no? La época de los Borbones, ahí aparece. La guerra, pues, ¿no? La guerra de los 7 años. Ahí. Ahora, uno dice, ¿no, profe? Usted tuvo que venir San Martín para independizarnos. Y acá los peruanos, ¿no?, de nuestra propia voluntad no hicimos algunos intentos. Justamente vamos a eso, mira. Estas son las 3 expediciones bonaerenses. Muy bien. Las 3 fracasaron. Durante la segunda expedición bonaerense de Belgrano se elabora la bandera de Argentina, pero las 3 expediciones le fue mal. Y estas son las conspiraciones criollas en el Perú. Oratorianos con Ribagüero, carolinos con Rodríguez Mendoza. Pero todas estas conspiraciones fracasaron. Y las rebeliones criollas, acá están, las 4 rebeliones criollas derrotadas por el virrey Abascal. Justamente, ¿no? Cela, primer grito de Tacna, Crespo y Castillo en Huánuco, Payardeles, segundo grito de Tacna, todos derrotados por el virrey Abascal. Y la rebelión criolla más intensa, la de Pumacao y los hermanos Angulo, también fue derrotada por Abascal. Pero es curioso, ¿no? La rebelión indígena más intensa, Tupac Amaru, y la rebelión criolla más fuerte, que es la de Pumacao y los hermanos Angulo, ambas fueron en la Sierra Sur y ambas fracasaron, ¿no? Abascal derrota a Pumacao y los hermanos Angulo en la batalla de Humachí. Y mira, Pumacao ya había elaborado una bandera para el Perú. ¿Cómo? Pumacao había elaborado una bandera blanquiazul. ¿Qué? ¡Guau! Y con una A encima. El día martes, un alumno se enojó, profe. ¿Cómo que alianza? ¿Qué cosa? Profe, se enojó. Yo le digo, pero tranquilo, le digo, pues. ¿Sabes por qué Porque Pumacao decía, pues, del sol de Buenos Aires, porque recuerda que Buenos Aires ya era independiente, del sol de Buenos Aires al sol del Cusco, ¿no? Esa era la intención. Del sol de Buenos Aires al sol del Cusco. Pero perdieron en Humachil y la bandera pasó a mejor vida. Así es. Dice acá, Daniel me dice, profe, por eso perdieron. Qué malo, Daniel, ¿cómo vas a hablar así? Eduardo también dice, por eso perdieron. Luis dice, profe, la maldición de Alianza. Tarda, pero llega. ¿Qué es esto? Qué malos son. Estos deben ser hinchas de la U. De la U deben ser hinchas porque de Cristal creo no hay, ¿no? Cristal, uno nomás, 2. Sí, ¿no? Sí, yo no, como me decía un amigo, ¿no? Nunca ves 2 hinchas de Cristal juntos, dice. Nunca puedes encontrar 2 hinchas de Cristal juntos. Siempre hay uno en cada cuadra, uno en cada barrio.
Bueno, vamos a ver entonces, antes de ir ya a lo que es las corrientes libertadoras, nos han puesto preguntitas. Vamos a trabajarlas, ¿ya? Mira, mira que acá siempre nos ponen por ahí alguna pregunta de eco. Acá, por ejemplo, está. Ya, vamos a trabajarla. Chicos, ¿listo? Lean y pongan sus claves. Lean y pongan sus claves. Muchachos, de lo que hemos hecho, ¿ah? Pongan sus claves, chicos, por favor. Ya, chicos, a ver, entonces vamos a ver las claves. A ver, chicos, vamos a resolver entonces. Vamos a resolver, a ver qué dice estas preguntitas. Ahí está la pregunta de eco para resolverla. Ya, entonces damos las claves. A ver.
Dice la pregunta 1. Durante el gobierno del virrey José Manso, conde de Superunda, nos han puesto la fecha. Ese virrey José Manso es, dicho sea de paso, el que más tiempo gobernó, 16 años, ¿no? 1745, 1761, ¿no? Ahí la respuesta es de cito, ¿no? Porque durante el gobierno del virrey José Manso se dio el terremoto ese espectacular, ¿no? De 1746. Claro, pero también se legalizan los repartos mercantiles, que es la segunda coyuntura, el segundo momento en que las reformas borbónicas afectan a los indígenas. Un nuevecito. 2, dice, con el Tratado de Utrecht se legalizó el llamado derecho de asiento, por el cual, puntos suspensivos, podía comercializar esclavos dentro de las colonias españolas. Bueno, el Tratado de Utrecht pone fin a la guerra de sucesión española, en donde triunfa el Reino Unido, ¿no? Y Felipe V le da una serie de concesiones comerciales al Reino Unido. Uno de esos será justamente el permitirle al Reino Unido vender esclavos en las colonias americanas, ¿no? Ese es el derecho de asiento. El Reino Unido, entonces. 2 deditos. 3, puntos suspensivos, fue una de las reformas borbónicas en el aspecto político. La creación de nuevos virreinatos. Porque, claro, se buscaba una mejor administración, pero recuerda que también se buscaba disminuir al virreinato del Perú y disminuir la influencia de los criollos limeños, ¿no? 3 deditos. 4. En el plano administrativo, una de las consecuencias de las reformas borbónicas consistió en la restricción de las posibilidades de seguir una carrera pública, los criollos, ¿verdad? Hay un gran rechazo a los criollos, discriminación a los criollos, y los criollos por eso comienzan a desarrollar ideas independentistas. Caso Ribagüero, por ejemplo, que te mencioné. 4, agüita. Entonces, la primera columna sería 1, beso, 2, dedo, 3, dedo y 4, agüita. Repito, 1, beso, 2, dedo, 3, dedo y 4, agüita. No hay más. 1, beso, 2 dedos, 3 dedos y 4 agüita. Bien, vamos entonces con la segunda columna. Dice la pregunta 5. No corresponde a la rebelión de Túpac Amaru II. No corresponde, dice la 5. Ahí la respuesta es casa, porque yo les había comentado que Túpac Amaru elimina todo, la esclavitud, los obrajes, las cabalas, la mina, menos el tributo. Eso es lo que llama la atención, porque el tributo también era una forma que los caciques obtenían dinero, un porcentaje del tributo que daba para el cacique. Y Túpac Amaru quiere mantener eso, ¿no? En beneficio de los caciques, obviamente. 5 casas. 6. Uno de los objetivos principales de las rebeliones indígenas del siglo XVIII era, ahí la respuesta es que cito, porque Túpac Amaru él se rebela contra las reformas borbónicas, ¿no? El aumento de los impuestos, las aduanas interiores, la división del comercio de la Sierra Sur. Túpac Amaru está en contra de eso, ¿bien? De los cambios económicos que se estaban dando. 6 besitos. 7. Dice José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, la rebelión más fuerte. Señala a continuación 2 causas que motivaron a rebelarse a Túpac Amaru. En la 7, premisa 1, creación de las reducciones. No, porque las reducciones, que eran pueblos indígenas, ya se habían creado mucho tiempo atrás, ¿no? 2, reparto forzoso de mercancías. Claro, esa es la legalización de los repartos, sí, es así. La premisa 2, sí. Premisa 3, evangelización cristiana de los indígenas. No, eso ya se había hecho mucho tiempo antes. Premisa 4, explotación de los indígenas en la mina, claro. 2 y 4, ¿no? Casa. 7 casa. Entonces la segunda columna es 5 casa, 6 beso y 7 casa. 5 casa, 6 beso y 7 casa. Una vez más. 5 casa, 6 beso y 7 casa. Muy bien. Hay un segundo bloque. A ver, trabajemos este segundo bloque, muchachos. A ver, pongan las claves en este segundo bloque. A ver.
Pongan sus claves, chicos.
Bien, a ver, damos las claves entonces, chicos. Dice, pregunta 8, líder a último momento de la rebelión de Huánuco en 1812. La rebelión en Huánuco fue la de Crespo y Castillo, pero hay que entender que la rebelión en Huánuco fue contra el estanco del tabaco. No fue en realidad por la independencia. Mira qué curioso. Está dentro, ¿no? Está dentro de las rebeliones que se dan como parte de la lucha por la independencia. Pero la rebelión en Huánuco es contra el estanco del tabaco. Recuerda que yo les mencioné durante la sesión del virreinato que el estanco del tabaco era un monopolio de parte del Estado sobre la venta de cigarros y cigarrillos que da bastante billete. Y eso fue. Ahora, inicialmente la rebelión de Huánuco la dirigió Domingo Berrospi. Muy bien. Y que luego asume el mando Juan Crespo Castillo, derrotado en la batalla de Ambos. 8 dedos. La 9. Maestro universitario de San Marcos, abogado, miembro de la Sociedad Amante del País. Muy bien. Hablamos de Vicente Morales Duárez. 9 casa. 10. Fue apodado el Tribuno de la República, director del periódico La Abeja Republicana. Firmaba sus escritos como el solitario del Sayán, José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? José Faustino Sánchez Carrión. 10 agüita. 11. El centro de conspiración más importante de Lima y que tuvo más tiempo de duración, el Real Convictorio de San Carlos, ¿no? La conspiración de los abogados. 11 besos. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? 8 dedito, 9 casa, 10, muy bien, 10 agüita y 11 beso. Muy bien, repito, 8 dedo, 9 casa, 10 agüita y 11 beso. Vamos con la segunda columna, a ver qué dice. Durante el proceso de independencia se les llamaba precursoras reformistas, a los que los precursores reformistas no querían la independencia, querían cambios democráticos, la igualdad política, qué sé yo, pero no la independencia, veían con mucho temor que la independencia nos pueda llevar al caos. Entonces, 12 casa, 13. Los principales movimientos rebeldes de la independencia en el Perú se produjeron en la Sierra Sur, ¿verdad? Tanto la rebelión de Tupac Amaru como la rebelión de Pumacao y los hermanos Angulo fueron en el Cusco, la Sierra Sur. Empezaron en el Cusco. 13 besitos. 14. El objetivo principal de las expediciones bonaerenses al Alto Perú era dedito, pues, liquidar el centro principal de la defensa española en América, que era el Perú. Porque recuerda que desde el virreinato del Perú se eliminó, ¿no? La Junta de Quito, de La Paz, de Santiago. 14 dedos. 15. Precursor reformista de la independencia, autor de Plan del Perú. Agüita, Manuel Lorenzo de Vidaurre. 15 agüita. Entonces, la segunda columna, ¿cómo queda? 13 casa, 12 casa, 13 beso, 14 dedo y 15 agüita. Repito, 12 casa, 13 beso, 14 dedo y 15 agüita. Muy bien, avanzamos entonces. Vamos con la segunda fase de la independencia, ¿no? Vamos con la segunda fase de la independencia. A ver, vamos a ver. Y listo, ya está. A ver, mira, la corriente libertadora del sur, don José de San Martín, fase peruana y la corriente libertadora del norte en la dictadura de Bolívar. Esta segunda fase se le llama también fase internacional, ¿no? Van a ser campañas militares que liberan varios países a la vez. Bueno, vamos a ver entonces. Empezaríamos con la corriente libertadora del sur, ¿no? Ahí está. Muy bien. Don José de San Martín. Don José de San Martín, que se formó militarmente en el ejército español, ¿no? Claro, San Martín llegó a ser coronel dentro del ejército español, enfrentó a las tropas napoleónicas, tenía una gran experiencia militar, definitivamente.
y San Martín va a organizar la cuarta expedición bonaerense, o mejor conocida como la Corriente Libertadora del Sur. Formó su ejército de los Andes, en la serranía de Argentina, cruzó los Andes, ¿no?, por los pasos Uspallata y Los Patos, y era peligroso, ¿eh?, porque en los Andes habían guarniciones españolas, había momentos en donde el frío era intenso y más muchos de sus soldados murieron entumecidos. Pero bueno, pasa y llega a Chile, y ahí está la batalla de Chacabuco, su primer triunfo, ahí proclama la independencia de Chile, ¿no? Y luego la batalla de Maipú, donde consolida la independencia de ese país. Los comerciantes chilenos, los comerciantes de Valparaíso, le dieron dinero a San Martín, porque a Chile le convenía un Perú independiente. Claro, porque Perú y Chile ya comercializaban, ¿ya?, como lo siguen haciendo hoy en día. En esa época era que Chile nos daba trigo y nosotros le dábamos azúcar. Este era un intercambio que venía desde la época de la colonia, pero que justamente este intercambio se había detenido por las luchas por la independencia. Pues los chilenos querían que el Perú de una vez se independice para reanudar ese comercio del trigo por azúcar y ampliarlo, ¿no? Claro que sí. Con el dinero que reciben los comerciantes chilenos, San Martín contrata a este marinero, ¿no?, Tomás Cócrane, el lobo de mar, Cócrane. Y en los barcos de Cócrane, el ejército de los Andes viene acá al Perú, ¿no? Se da el desembarco en Paracas, ahí está. En San Martín desembarca en Paracas, los cuarteles de San Martín, Pisco y Huaura, ¿no? Pisco y Huaura. En Pisco, San Martín elabora la primera bandera del Perú, blanquirroja, porque él se basa en la Cruz de Borgoña de los Habsburgo. Así es, ¿no? Y bueno, San Martín negocia, ¿no?, con el virrey Joaquín de la Pezuela, ¿no? Ellos envían representantes a la famosa conferencia de Miraflores. Así es. Y en la conferencia de Miraflores, San Martín propone la monarquía constitucional, ¿no? Incluso San Martín ofrece que uno de los hermanos menores de Fernando VII, ¿no?, del rey de España, uno de los príncipes de España, sea rey del Perú. Y obviamente los representantes del virrey Pezuela no van a aceptar. Pezuela más bien ofrece juramentar la Constitución de 1812. Entonces, como no llegan a ningún arreglo, ¿no?, un fracaso por la conferencia de Miraflores. Y San Martín ordena que su amigo, el general Arenales, vaya a la sierra y consiga apoyo de los montoneros, ¿no?, campesinos. Y a Arenales le va bien, con los montoneros gana la batalla de Pasco, por ejemplo. San Martín se traslada de Pisco a su segundo cuartel, que es Huaura, y hay varios sucesos a favor de San Martín, ¿no? Por ejemplo, un batallón español, Numancia, se pasa para el lado patriota. Varias ciudades de la costa norte, como Trujillo, proclaman su independencia. Y Cócrane, el marinero que San Martín había contratado, capturó varias embarcaciones españolas. Los mismos españoles ponen en duda el liderazgo de Pezuela y lo terminan sacando en el motín de Aznapuquio y proclaman como nuevo virrey a don José de la Serna. La Serna conocía a San Martín porque la Serna había sido profesor militar de San Martín. La Serna y San Martín se reúnen en la conferencia de Punchauca, ¿no? Y por eso acá en la pintura los ponen a ellos dos porque personalmente asistieron la Serna y San Martín. Y bueno, en la conferencia de Punchauca, San Martín vuelve a hacer la propuesta, ¿no?, que el Perú sea una monarquía constitucional. Y es más todavía, San Martín le dice a la Serna que los dos pueden proclamar la independencia y hasta que venga el príncipe español, que la Serna siga gobernando el Perú, ya no como virrey, ¿no?, de repente como jefe de gobierno provisional, una cosa así, pero le ofrece a San Martín el gobierno del Perú independiente a la Serna. La Serna obviamente lo rechaza y es un fracaso la conferencia de Punchauca, perdón. Y entonces los españoles se van a la Sierra Sur, se van al Cusco, ¿no? El Cusco, algunos señalan al Cusco como la última capital del virreinato. 18.000 soldados españoles se van al Cusco con la Serna. Lima queda pues abandonada, San Martín entra a la capital y proclama la independencia, ¿no?
Y el gobierno de San Martín es el llamado protectorado, ¿no? El famoso protectorado. Vamos a ver el protectorado. Eduardo me escribe, profe, en Huaura se declara la independencia. Sí, en Huaura es la primera proclama de la independencia, claro, porque ya para cuando San Martín se traslada a Huaura, ya él está decidido, ya intentó, pues, ¿no? Ya había intentado negociar con Peñuela en la conferencia de Miraflores, no pasó nada, y por eso en Huaura ya está decidido y hace la primera proclama, ¿no? Muy bien, tenemos en el gobierno de San Martín, que es el protectorado, hasta el primer debate ideológico, ¿no? San Martín insiste en que el Perú debe ser una monarquía constitucional, pero muchos criollos, como Sánchez Carrión, ellos más bien querían el sistema republicano, admiraban a Estados Unidos como república. Y ese es el primer debate. Entonces, ¿dónde se da este primer debate? En la sociedad patriótica. ¿Cuál es el tema a discutir? La forma de gobierno. Bien, ahí está. Entonces, bueno. Y luego otras acciones del gobierno de San Martín. Por ejemplo, ¿no? San Martín otorga la Orden del Sol, ¿no? Y la Banda de la Seda a los criollos y mujeres criollas para ir formando una aristocracia, porque la idea de San Martín era que si él iba a tener un rey, este rey debía tener una aristocracia local. Entonces, la Orden del Sol y la Banda de la Seda iban dirigidos a crear esa aristocracia, ¿no? La misión García Parisien debía tener un príncipe para el Perú, ¿no? Y se habló de 3 posibilidades que están ahí: los hermanos menores de Fernando VII o el príncipe Leopoldo de Bélgica. Uno de ellos debió haber sido el rey del Perú. Bueno, al final no hay ningún rey, ¿no? Pero sí, la misión García Parisien trajo el primer préstamo para el Perú pedido a capitales británicos. Muy bien. Entonces ahí avanzando con esto, tenemos los 3 primeros ministerios, ¿no? Ministerio de Hacienda, de Economía, donde está Unanue, Ministerio de Guerra, Monteagudo, y Ministerio de Relaciones Exteriores, García del Río. Ahí está, ¿no? Los símbolos patrios que se van definiendo también. Claro. De esta manera, San Martín elimina el tributo y la mitad indígena, muy bien, da la ley de vientres, indicando, ¿no?, que todos los hijos de esclavas nacen ya, ¿no? Todos los hijos de esclavas nacen ya independizados. Muy bien, ya nadie nace esclavo en Perú independiente, ¿no? Se funda la Biblioteca Nacional, ahí va a estar como director Mariano Arce, fusilan a María Pared Bellido en Huamanga. Ahora, el asunto es el siguiente, ¿no? Los españoles eran 18.000 soldados y estaban en el Cusco con el virrey La Serna, ¿no? Y entonces, San Martín había elaborado un plan de ataque, ¿no? La llamada campaña San Portos Intermedios. Eso lo elabora San Martín. El problema era que mientras los españoles eran 18.000, San Martín a lo mucho tenía 5.000 soldados. Bueno, ya 6.000 de repente. Pero esto es la tercera parte, ¿no?, de lo que tienen los españoles. Entonces, claramente San Martín necesitaba ayuda militar. Y San Martín recibe una carta, ¿no?, de Simón Bolívar, que Simón Bolívar no podía liberar Quito, y San Martín lo apoya a Bolívar mandándole un batallón, ¿no?, y una batalla de Pichincha, liberar Quito. Entonces San Martín, él dice, ¿no?, Bolívar ya liberó la parte norte, he apoyado a Bolívar en la batalla de Pichincha, entonces ahora me puedo reunir con Bolívar y que Bolívar me apoye, ¿no?, me dé ese apoyo militar que estoy necesitando, dijo San Martín. Por eso es que él con mucha esperanza, ¿no?, San Martín se reúne con Bolívar en la famosa conferencia de Guayaquil. Pero fue un fracaso rotundo, porque lastimosamente Bolívar no lo quiso apoyar para nada. Bolívar se portó mal, al rato de forma casi malcriada. Sí, Bolívar no lo quiso apoyar. Bolívar le dijo, mira, yo te puedo dar 1.600 soldados, ¿no?, que es la cantidad que San Martín le había enviado. Pero ¿qué podía hacer San Martín con 1.600 soldados si los españoles son 18.000? Y Bolívar lo sabía, ¿eh? O sea que Bolívar se estaba portando mal. Fracasa entonces la conferencia de Guayaquil, perdemos Guayaquil encima, porque Guayaquil era peruana, pero por capricho de Bolívar perdemos Guayaquil.
que pasó a la Gran Colombia. Y San Martín retorna a Lima, instala el primer Congreso Constituyente. San Martín instala el primer Congreso peruano, renuncia y se va. Entonces pasaríamos a la denominada fase peruana o primer ordenamiento jurídico, ¿no? Vamos a ver entonces. Y aquí tenemos precisamente el primer Congreso Constituyente. Ahí está. Muy bien. Bueno, la mayoría de congresistas eran liberales. Ahí tenemos al presidente del Congreso, Francisco Luna Pizarro. Él es. Y el Congreso establece la República. El Congreso establece la República. El Perú va a ser una república y hasta ahora es una república. De inmediato eliminan los títulos de nobleza, ¿no? De una república, todos somos iguales ante la ley, entonces eliminan los títulos de Castilla, ¿no? Acá en el Perú habían bastantes, acá había un montón. En Lima y en México era donde más títulos de nobleza había en América. Acá en Lima teníamos el conde de la Vega del Rey, teníamos el marqués de Aulestia, el marqués de Tagle, conde de San Isidro, conde de las Lagunas, el famoso conde de San Juan del Lurigancho, también existía. Todos ellos quedan ya desfasados porque eliminan los títulos de Castilla, ¿no? Y a continuación, el Congreso, ya que estableció la República, el Congreso debía nombrar un presidente. Pero ahí viene el problema, muchachos, porque el Congreso no quiere nombrar un presidente. En lugar de un presidente, el Congreso forma esta llamada Junta de Gobierno, dirigida por don José de la Mar. La Junta Gobernativa dirigida por don José de la Mar. Ese iba a ser el Poder Ejecutivo. Pero hay un detalle. Todo lo que la Junta Gobernativa quería hacer, le tenía que preguntar al Congreso. Todo lo que esta Junta de Gobierno de la Mar quisiese realizar, tenía que pedirle permiso al Congreso. O sea, al final, ¿quién tomaba la última decisión? El Congreso. O sea que el Congreso, a través de esta Junta Gobernativa, también tenía el control del Poder Ejecutivo. Eso está mal, ¿no? Entonces, bueno, comienza la situación de manera equivocada, ¿no? Para muchos. La Junta de la Mar lleva a cabo la primera ofensiva patriota, que se llamó Primera Campaña Puertos Intermedios, ¿no? Unos 5.000 soldados peruanos. Mira que este va a ser un intento netamente peruano, netamente criollo. Y esta primera ofensiva patriota, ¿no? Primera Campaña Intermedios, el jefe militar patriota, Rudecindo Alvarado, que no tenía experiencia, los patriotas fueron derrotados. Esa primera campaña Puertos Intermedios fracasó. Fueron derrotados en Torata y Moquegua. A raíz del fracaso patriota en la primera campaña intermedia, una pequeña guarnición patriota que había quedado acá en Lima lleva a cabo lo que se conoce como el primer golpe de Estado, motín de Balconcillo. El general Santa Cruz, y ahí lo vemos, el general Santa Cruz le exige al Congreso que destituya la Junta Gobernativa y nombre a un presidente de la República de una vez. Obviamente los militares no pueden participar en política, los militares en actividad. Santa Cruz, al exigir al Congreso, está dando, bueno, golpe de Estado, ¿no? Motín de Balconcillo. Y el Congreso le hace caso. Y el Congreso destituye la Junta de la Mar y el Congreso nombra como primer presidente a don José de la Ribagüero. Don José de la Ribagüero. Entonces, mira qué curioso, ¿no? Antes de tener a nuestro primer presidente, tuvimos nuestro primer golpe de Estado, motín de Balconcillo. Así es. Muy bien. Ahí está. Eduardo me dice, profe, conde de Lima Norte. ¿Qué es eso? Como que conde, el condenado. Ahí está entonces. Mira, entonces tenemos a Ribagüero, primer presidente del Perú, claro que sí. Vuelvo a repetirte, ¿no? Nuestro primer presidente, que es Ribagüero, es nombrado como consecuencia de un golpe de Estado, ¿no? Motín de Balconcillo. Y como todo golpe de Estado es un acto ilegal. Bueno, pero sí se estaban dando las cosas. Ribagüero, primer presidente del Perú, bueno, él le ordena a este marinero británico Guise formar la primera escuadra naval peruana, acá está Guise,
Río Agüero pide apoyo internacional, pide apoyo internacional, y Bolívar le manda 6.000 soldados a cargo de Antonio de Sucre. Acá está Sucre. Sucre viene con 6.000 soldados, pero lo malo es que Sucre viene a crear problemas. Sucre no viene a apoyar, Sucre viene a crear problemas. O sea, la idea de Sucre era desesperar tanto a los peruanos que nosotros le pidiésemos a Bolívar que venga y bueno, termine el proceso de independencia. Entonces Sucre no viene a colaborar, viene más bien a indisponer, a crear las condiciones, desesperar, ¿no?, a los peruanos. Y finalmente lo va a lograr, pero bueno. Río Agüero entonces se emociona, lleva a cabo la segunda ofensiva patriota, la segunda campaña intermedios, otros 5.000 soldados patriotas, jefe patriota Santa Cruz, ¿no?, que había dado el golpe de Estado. Y esta segunda campaña intermedios, esta segunda ofensiva patriota, inicia bien con Santa Cruz y Gamarra, que era su lugarteniente. Tienen un triunfo, la batalla de Cepita, o llamada también Chua Chua, batalla de Cepita, o Chua Chua. Bueno. Pero luego de ganar en Cepita, Santa Cruz se detiene, como que se desorienta un poco, divide sus tropas encima con Gamarra, y eso les permite a los españoles contraatacar. Pero recordemos que los españoles son más numerosos, los españoles contraatacan con todo, y Santa Cruz ordena la retirada del ejército patriota. Y esa retirada del ejército patriota, que debió haber sido, ¿no?, una retirada ordenada, disciplinada, escalonada, mis estimados alumnos, eso fue un desbande. Fue un desbande. Esa retirada que ordena, ¿no?, de Santa Cruz, del ejército patriota, fue un desbande. Literalmente el ejército patriota se deshizo, se desbandó, se desintegró, se licuó frente ante las miradas de los españoles que venían correteando. Por eso los españoles, burlonamente, los españoles le decían, ¿no?, la campaña del talón, campaña del talón. Claro, porque los españoles solamente vieron a los patriotas correr, ¿no?, los talones ahí corriendo, ¿no?, y dispersándose, y sálvese quien pueda. Un desastre. Entonces, fue un desastre, ¿no? La segunda campaña intermedios fue peor que la primera, ¿no? Siquiera la primera perdió guerreando, ¿no? Esta se desintegró literalmente, bueno. Y lo peor es que los españoles se dieron cuenta de la debilidad de los patriotas, y que también los patriotas no tenían ejército, ¿no? Entonces los españoles contraatacan, ocupan Lima, el Congreso y el presidente se van al Real Felipe, y ahí viene una situación pues increíble, ¿no? Los españoles ocupan Lima, Río Agüero y el Congreso se van al Real Felipe, y en vez de sumar fuerzas, se pelean entre ellos, el presidente del Congreso, y el Congreso destituye a Río Agüero, y nombra como segundo presidente a José Tagle. Río Agüero no aceptó su destitución, se fue a Trujillo, se considera presidente. Mira qué desastre. ¿Qué es esto? No hay ejército patriota. No, la segunda ofensiva patriota fue un desastre completo. Los españoles ocupan la capital. En el Real Felipe, el presidente del Congreso se pelea. O sea que los peruanos no necesitamos enemigos, nosotros mismos somos nuestros enemigos. El Congreso destituye a Río Agüero no acepta su ¿Qué es esto, Dios? Bueno, pues. Entonces, un desastre. Vamos a ver acá, mira, esta es la anarquía de junio, ¿no? O caos de junio de 1823. Porque mira, acá está junio y mira, como te digo, ¿no? Río Agüero y el Congreso se van al Real Felipe. ¿Por qué? Porque los españoles ocuparon la capital. ¿Ya? Y en el Real Felipe, en vez de, ¿no?, el Congreso y el presidente ver en qué han fallado, corregir errores, de eso se trata. Nada, se bloquean entre ellos, seguramente se echaban la culpa, la clásica. Y entonces ahí también el Congreso destituyó a Río Agüero y nombró presidente a José Tagle, ¿no? Un desastre, ¿no? Y Río Agüero se va a Trujillo. Bueno, vamos con el breve gobierno de José Tagle, segundo presidente del Perú. Bueno, se dio la muerte de José Olaya, el fusilamiento de Olaya, ¿no? Pero ya la situación era lamentable, ¿no? Patriotas, te repito, los patriotas ya no teníamos ejército, la capital amenazada por los españoles. Por eso dos congresistas viajan
y le piden a Bolívar que venga y termine nuestra independencia, ¿no? Ahí está, mira, los dos congresistas. La misión Sánchez Olmedo, José Sánchez Carrión, José Olmedo. Los dos congresistas viajan y le piden a Bolívar que venga. Bolívar, por favor, ven. Bolívar, por favor. Ya me imagino a Bolívar matándose de risa, ¿no? Ya me imagino a Bolívar, ¿no? Oye, ¿qué pasó? O peruanos, ¿qué pasó? Exacto. Peruanos, ¿no? Oye, sus ofensivas, las campañas, puertos intermedios, ¿qué pasó? ¿En qué batalla fueron derrotados? Vergüenza, ¿no? ¿Cómo explicarle? No, sí hay que libertad. La segunda campaña restaurada, en la segunda campaña de intermedios no hubo batalla. ¿Cómo que no hubo batalla? Oye, se pierde guerreando. ¿Qué pasó? Cuéntame, a ver, para reírme un rato. ¿Qué le íbamos a decir? No, que Santa Cruz ordenó la retirada. Eso fue un desmadre. Ah, sí. Ya Bolívar está seguramente riéndose, ¿no? Inútiles, brutos, bestias, yo le voy a salvar, ¿eh? Yo le voy a dar su libertad. Imagínate. Y Bolívar viene. Ahí dice, ahí está, mira, ves, Henry dice, profe, el enemigo de un peruano es otro peruano. Oye, Henry, pero esa frase, esa frase la he escuchado a lo largo, no es que yo haya viajado, ¿no? Pero sí uno escucha, ¿no? Las noticias, las experiencias de otros países. Y esa frase que dice Henry se escucha en otros países. Entonces, el peor enemigo de un argentino es otro argentino. Yo lo escuchaba y varias veces. El peor enemigo de un chileno es otro chileno. Te lo juro que yo lo he escuchado, ¿no? O sea, que parece que este desorden generalizado, esta especie de atracción al caos, es propio de los hispanoamericanos, ¿no? O latinoamericanos. Hispanoamericanos es la palabra correcta, ¿no? Sí, parece que somos un poquito así amantes del desorden, ¿no? Sí, es terrible. Y dice por acá, Eduardo me dice, profe, a eso le añadimos un chamo. Ah, el chamo Bolívar era venezolano. Bolívar era venezolano. Bueno, ya, pero acá viene algo más curioso todavía. Bolívar dice ya, yo voy al Perú, pero quiero plenos poderes. Y el Congreso le otorga plenos poderes a Bolívar. Ya, Bolívar, ven, haz lo que quieras. Plenos poderes, porque Bolívar lo pidió. Que Bolívar está viniendo, pero con plenos poderes, ¿ah? Él así, ese fue su requisito. Ya, listo, acá. Y nuestro segundo presidente, José Tagle, promulga la primera constitución. Pero mira que, ¿cómo va a promulgar una constitución? No sé si te das cuenta de la situación. ¿Cómo José Tagle va a promulgar la primera constitución peruana? Yo no tengo nada contra la constitución estaba bonita, era una constitución liberal, ¿no? La de 1823, la primera de las 12 que hemos tenido, o 800 más que vamos a tener, normal. Pero ¿cómo vas a promulgar una constitución si le estás dando todos los poderes a Bolívar? O sea, yo promulgo la constitución, ya. Ni bien promulgan la constitución, mira, ya bacán la constitución de 1823. Dijeron, pero un ratito, cualquier artículo, cualquier párrafo de la constitución que incomode a Bolívar no vale ya, no está vigente. Cualquier párrafo o artículo de la constitución del 23 que incomode a su señoría Bolívar, no vale ya. Pero si Bolívar te está diciendo que quiere plenos poderes, Bolívar no va a aceptar esa constitución. Esa constitución nació y inmediatamente fue suspendida. Es una constitución que nació muerta. Entonces, ¿cómo vas a promulgar una constitución para que no tenga vigencia, alumnos? O sea, ¿de dónde? Pero, o sea, Dios mío. No se promulga nada, pues, hasta que termine el proceso independentista. No se dan cuenta, los criollos no se dan cuenta que sean el ridículo, ¿no? Ay, Dios mío, bueno, mejor no reniego. Aunque si los criollos estuvieran vivos ahora, también se reirían de nosotros, ¿eh? Y bastante, ¿eh? Dirían, jaja, ustedes son nuestros herederos. Y Bolívar también se reiría bastante. Corriente Libertadora Norte. ¡Qué desgracia! A ver, vamos con Bolívar, ¿no? Ya. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Sojo Ponte y Blanco. Ahí está. Ese es el nombre completo de su señoría Simón Bolívar, ¿no? Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Sojo Ponte y Blanco. Tremendo nombre.
El día martes que dicté la clase, un muchacho, ¿no? Así como ustedes que comentan, como Henry, como Eduardo, ¿no? Que comentan, profe, ¿por qué pone por qué pone las chicas? Es inevitable, porque este Bolívar era más mujeriego. Este Bolívar era ultra mujeriego, este pata. No sé, le encantaban las venezolanas, ¿no? Que él era de Venezuela. Me dijeron ahí, chao. ¿Cómo le encantaban las chicas de Venezuela? Era loco. Yo no sé por qué, ¿no? Yo no sé por qué. Alguien que me explique, por favor. Alguien que me explique. Entonces, mira, esa es su esposa, María Rodríguez del Toro. Esa es su esposa. Y con su esposa, medio año nomás, porque fallece. Bolívar queda viudo. Pero va a ser viudo alegre, porque va a tener más chicos. Y él, una cosa bien curiosa, porque sus ex enamoradas lo seguían queriendo, ¿eh? Sí, arreglaban su vida. Había una fulana, una aristócrata, que le dejó la mitad de su herencia a Bolívar. Le dejó la mitad, y era una aristócrata de verdad, con terrenos, propiedad, y le dejó la mitad de su herencia a Bolívar. A ver, imagínense, a ver si alguno de los compañeros acá en el salón, a ver, una chica le va a dejar la mitad de su herencia. Imagínate, ¿no? Y hacía, debía ser un poder de convencimiento bravo, ¿eh? El de Bolívar. Eduardo dice, a mí sí, ahí está Eduardo, ¿no? Siempre con la moral en alto, Eduardo. Ahí hay motivación, ¿no? Ahí hay autoestima. Te felicito. Adeli dice el sugar. ¿Qué pasa, Adeli? ¿Qué es esto? El sugar. ¿Cómo que el sugar? Ay, no respeto. ¿Qué es esto, Adeli? Por favor. Diego dice que qué suerte que tienen algunos, dice Diego. Yadira dice, antes muerta que dejar mi dinero, dice Yadira. Este tiene espíritu de banquero. Yadira. Henry dice superdotado. ¿Qué pasa, Henry? Guarda. Brian dice Zapa. No, pues ya ves. Eduardo dice, mi ex iba a dejarme las tierras de su papá. Sí, Eduardo. Bastante autoestima, Eduardo. Ya. Otro casito para entender. No, en verdad, no estoy exagerando. Mira, te cuento otro caso. Esta señorita Manuela Sáenz, que tú ves, es su última chica de Bolívar. Cuando Bolívar viene al Perú, ya viene mala. Bolívar viene enfermo. Tenía tuberculosis y aparentemente tenía sífilis, ¿no? Eso sí, no hubo un diagnóstico. El de la tuberculosis sí, obvio, no paraba vomitando sangre el hombre, pero lo de la sífilis, porque es muy probable por la vida amorosa que él tuvo, en verdad tuvo bastantes mujeres. Sin embargo, a pesar de que estaba mal de salud, su última chica es esta señorita Manuela Sáenz. Ya, escúchame. Ahí la ves, a Manuela Sáenz. Era guapa, ya. Manuela Sáenz era casada. Manuela Sáenz era casada con un médico inglés llamado Thompson, un médico inglés de buena posición social. O sea, Manuela Sáenz tenía una familia ya constituida, buena posición social, no le faltaba nada. Su esposo dice que la quería bastante, el médico inglés, y dejó todo eso, toda esa estabilidad económica, emocional, dejó todo eso por irse detrás del Libertador. Y Manuela Sáenz, más que su chica, como Bolívar estaba mal, Manuela Sáenz era su enfermera. Ella lo atendía, ¿no? Incluso lo aseaba, y contenta, ella con ser, ¿no? Más que la chica, la asistente, ¿no? La enfermera de Libertador. Y a ella le decían, la libertadora de Libertador. A ella le decían así, la libertadora de Libertador. Tenían algo en común. De repente por ahí, no sé, ¿no? Algo en común tenían Manuela Sáenz y Bolívar. No podían tener hijos. Ambos eran estériles. Sí, Bolívar tuvo un montón de mujeres, tuvo hijos porque tenía que ser estéril. Y Manuela Sáenz también. Era estéril, sí. Y no sé, de repente por ahí, ¿no? Había una cierta carga emocional, pero imagínate una mujer que deja toda una familia, bueno, a su esposo, ¿no? Para que veas, ya ves, entonces, ¿no? Entonces ahí está. Ahí está. Muy bien. Yadira dice, pudo ser el próximo Castillo. ¿Cómo?
Bolívar Castillo, no seas mala, Yadira, te va a jalar las patas, Bolívar. Eduardo dice, voy a buscar más adelante. Dice. Yadira dice, Melissa y el gato Cuba. A eso sí aprenden, ¿no? Eso sí están atentos, ¿no? Dice el gato Cuba. No, ya no es gato, ya ahora le dicen torito. Ahora es torito. Ajá. David dice, qué suerte, dice David, ¿no? Yadira, hablaba de mi compañero. Ah, ya, bueno. Ya, muy bien, Yadira, está bien. Bueno, vamos a ver entonces, ahí los de abajito son los personajes. Simón Rodríguez fue profesor de Bolívar, fue, bueno, tutor, ¿no? Tutor, así como el estimado tutor Johan, ¿no? Así, Simón Rodríguez fue el Johan de Bolívar, eso fue su tutor. Y en el caso de Francisco Miranda, él es un precursor venezolano, muy bien, que también luchó junto con Bolívar en la independencia de Venezuela. Tenemos acá las tres batallas. Primero la batalla de Boyacá, donde Bolívar libera Colombia. Luego la batalla Carabobo, donde Bolívar libera Venezuela, su patria. Y finalmente la batalla de Pichincha, donde libera Quito. Recordemos que en la batalla de Pichincha, Bolívar fue apoyado por San Martín. Acá está el país que él forma, la Gran Colombia. Ah, y nos quita Guayaquil. Nos quita Guayaquil en la conferencia, ¿no? Bolívar en el Perú. José Paredes elabora el escudo nacional. Secretario de Bolívar fue José Faustino Sánchez Carrión. Ojo ahí, claro, Sánchez Carrión. Bueno, Bolívar publicó el diario El Peruano, que hasta ahora existe, y fundó la Universidad Nacional de Trujillo. Muy bien, vamos con las dos batallas finales. Tengo la batalla de Junín. La batalla de Junín no hubo tiempo de llevar cañones ni fusiles. No, porque tú sabes que en la sierra también, en esa época más, era difícil el transporte de cosas. En la batalla de Junín se enfrentaron las caballerías, la caballería patriota y la caballería española. O sea, toda la batalla fue con sables, palos, lanzas, así nomás. No hubo cañonazos. Por eso a la batalla de Junín le dicen la batalla sin humo, o batalla de los sables, ¿no? Bolívar, antes de empezar la batalla, hizo esta proclama, la proclama de Arrancas. Acá dice, ¿no? Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encargado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados, los enemigos que debéis destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las vuestras, que han brillado en 1000 combates. Soldados, el Perú y la América toda guarda a vosotros la paz, hija de la victoria. Y aún la Europa liberal os contempla con encargo, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿No? Esa es la proclama de Arrancas. Muy bien, así es. Perfecto. Ahí está. Y Eduardo Eduardo, estás poniendo un link, ya, que sea del tema, Eduardo, por favor, no me estés después cuidado con otras cosas, tiene que ser del tema, por favor, ya, antes que se vayan a ese link, escuchen, Este es el traje de los húsares del Perú. Es del grupo del siglo, ya, chévere. Entonces, mira, este es el uniforme de los húsares del Perú, porque en esa batalla de Junín, los patriotas logran el triunfo gracias a los húsares del Perú. Y ahí está su uniforme. Y la batalla final, que es Ayacucho, que lo están. Ya, a ver, escúchame. En la batalla de Ayacucho no estuvo Bolívar. Y eso llamó tremendamente la atención, porque Bolívar era el jefe patriota. Pero en Ayacucho no está Bolívar. Porque, como te digo, Bolívar estaba mal de salud, ¿no? Tenía tuberculosis y se le complica con el soroche. Entonces, no puede estar Bolívar en Ayacucho. Y quien comanda las tropas patriotas es Sucre. Ajá. Bueno, importante, el jefe de la caballería patriota, lo vemos acá abajito, William Miller, que era un británico, pero que estaba en el lado patriota. Capturan al virrey La Serna y ya, pues, ¿no? Entonces los españoles firman su rendición. Acá está. La capitulación de Ayacucho. Lo firma Sucre, que lideraba las tropas patriotas, y Canterac a nombre de los españoles. Ahí está.
Entonces los españoles reconocen que han sido derrotados, ¿no? El artículo 8 es bien curioso, porque el artículo 8 de la capitulación de Ayacucho dice, ¿no? El Estado del Perú reconoció la deuda, ojo, contraída hasta ese momento por la hacienda del gobierno español. El artículo 8 es la famosa deuda de la independencia. El Perú se compromete a pagarle un dinero a España, no se precisó cuánto ni cuándo, pero sí el compromiso del Perú de pagarle un dinero a España. Bien. Eric me dice, profe, durante la batalla de Ayacucho, ¿quién era rey? Fernando VII. Fernando VII. Fue nuestro último rey, Fernando VII. Dos militares españoles no aceptaron la capitulación porque no estaban en Ayacucho. Pedro de Lañeta y José Rodil. Ambos no aceptan la capitulación, ¿no? Olañeta fue asesinado por su propia gente y Rodil fue el último español en rendirse. Rodil en el Real Felipe, el último español en rendirse. Proyectos internacionales. En la Asamblea de Chuquisaca se funda Bolivia. Mira, Bolivia tenía mar. Ahí está, Bolivia tenía mar. Mira, ahí está, mira. Bolivia tenía playa. Ahí está, ¿ves? Tenía costa boliviana. Asamblea de Chuquisaca, Bolívar. Bueno, se crea Bolivia. En el Congreso de Panamá, Bolívar quiso unir Hispanoamérica, mira, ¿ves? Pero fracasó, porque ni Argentina ni Chile fueron al Congreso de Panamá. Y luego Bolívar quiso unir los países que había liberado, Gran Colombia, Perú y Bolivia, formando la Federación de los Andes, para lo cual los tres países debían tener la misma constitución, la de 1826. Pero en el Perú se aprobó la constitución de 1826, la segunda del Perú. No duró ni 2 meses y fue rechazada. Rechazada la constitución de 1826, la Federación de los Andes no se forma, pero el Perú ya estaba independizado. Muy bien, entonces Henry me dice, profe, a su muerte de Fernando VII, ¿quién asume el reinado de España? Su hija Isabel II. Su hija, aunque se genera también una guerra civil ahí, pero su hija Isabel II hereda la corona. Bien, chicos, miren, entonces este es el esquema final y vamos con las preguntas, ¿sí? Mira, acá hay preguntas de eco. Aquí hay preguntas de eco. Listo, muchachos. A ver, por favor, lean y pongan sus claves. Henry me dice, profe, la ley sálica. Claro, y Fernando VII, mira Henry, Fernando VII antes de morir, él da una ley prácticamente de una u otra manera desconociendo la ley sálica, porque la ley sálica decía que no pueden gobernar mujeres, pues. Pero faltando unos meses para su muerte, Fernando VII da una, le llamaron pragmática sanción. Y en esa pragmática sanción, Fernando VII habilitaba como heredera a su hija, a Isabel II. Y eso es lo que generó la guerra civil, porque el hermano menor de Fernando VII protestó, pues. El hermano menor de Fernando VII justamente dijo lo que tú indicas, Henry. No, pero la ley sálica, las mujeres no pueden gobernar, que por aquí. Y entonces hereda la corona a su hija, Isabel II, y el hermano menor de Fernando VII, o sea, el que vendría a ser el tío, ¿no? De Isabel, le declara la guerra y ahí se genera la guerra civil. Que al final gana Isabel. Al final gana Isabel. Listo, listo. Vamos entonces a leer y poner las claves. Chicos, por favor, ponemos las claves. Ponemos las claves, muchachos. Así es.
Bien, muchachos, a ver, vamos a las claves. Dice la pregunta 16. Gracias al apoyo de los comerciantes chilenos, don José de San Martín contrató los servicios del reconocido marino británico. Ahí contrata a Cochrane. Cochrane. Ese señor era un mercenario, Cochrane. Él se hacía llamar el Lobo de Mar. Así se hacía llamar, el Lobo de Mar. Era un buen marinero, pero era un sicario, un mercenario. Durante el protectorado, Cochrane se largó saqueando la Casa de la Moneda, porque San Martín aún no le había pagado lo que le debía. No me pagan. Saqueó la casa, como cualquier vulgar ladrón, saqueó la Casa de la Moneda y se largó Cochrane. 16 besitos, 17. Durante el protectorado, José de San Martín promovió puntos suspensivos, para evitar la guerra civil entre los líderes emancipadores, la monarquía constitucional. La monarquía constitucional tratando de garantizar un mínimo de autoridad y gobernabilidad. 17 besitos. 17 besitos. Vamos con la 18. Dice, la 18. A ver. De la siguiente relación de acontecimientos históricos referidos al proceso de la corriente libertadora del sur, establezca el orden cronológico. Ya, orden cronológico. Esa es pregunta de Eco. Recuerden, del más antiguo al más reciente. A ver, empezaría con ¿cuál? A ver, la 18. Empieza con, a ver, vamos a ver, 3. Porque la premisa 3 se refiere a la conferencia de Miraflores. De ahí viene 1, cuando lo sacan a Pezuela y entra la Serna, Motín de Snapuque. Y luego el número 2, la conferencia de Punchauca entre San Martín y la Serna. 3, 1, 2 y 4. 3, 1, 2 y agüita. 18 agüita, 18 agüita. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? 16 besito, 17 besito y 18 agüita. Repito, 16 besito, 17 besito y 18 agüita. ¿Bien? Una vez más, 16 besito, 17 besito y 18 agüita. Vamos con la segunda columna. Dice, la 19. Don José de San Martín y sus tropas libertadoras vienen principalmente al Perú para, don José de San Martín, para, eliminar el poder español, ¿no?, que había acá. Claro que sí. Entonces, beso, consolidar la independencia de Argentina y Sudamérica, claro. 19 besito. 19 besito. 20. El título de la banda de la seda instaurado por San Martín, para mujeres criollas, pues. 20 agüita. 20 agüita. 21. Consolidada la independencia de Chile en la batalla de Maipú, tiene que ser ahí, ¿no? Maipú. Don José de San Martín llegó a nuestro territorio, donde se encontraba el gobierno del virrey Pezuela, pues. Ahí está. Besito sería. Claro, besito. 21 besito, 21 besito. ¿Cómo queda la segunda columna? 19, beso, 20 agüita y 21 besito. Repito. 19, beso, 20 agüita y 21 besito. Además, 19 beso, 20 agüita, 21 besito. Muy bien, vamos a ver. Listo, tenemos acá otro bloque. Ya, a ver. Ponemos las claves, muchachos. A ver, ponemos las claves. Dice así, la 22. La crisis ocasionada tras el fracaso de la primera campaña a puertos intermedios fue determinante para, el fracaso de la primera ofensiva patriota trajo el motín de Balconcillo, ¿no? Cuando Santa Cruz le exige al Congreso que nombre un presidente, ¿no? Motín de Balconcillo, 22 besitos. 22 besitos. 23. El esfuerzo fundamentalmente peruano, dice, para derrotar a los españoles, bien, para derrotar a los españoles se llamó Campaña Puertos Intermedios. 23 casa. 23 casa. 24. Dice, hay que relacionar. Es una pregunta de Eco, ¿no? Una pregunta de Eco, la 24. ¿Verdad? Conferencia de Miraflores. Conferencia de Miraflores. A ver. A ver. Sería ahí dedo. Empezaría con uno dedo.
2 besos, necesariamente, incluso que es de 2 besos, no tiene Anapú, que lo sacan a Venezuela. Y 3, conferencia de Punchauca, la Serna de San Martín, casita. Claro, casita, ¿no? 24 casita. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, 22 beso, 23 casa y 24 casa también. 22 beso, 23 casa y 24 casa. 22 besos, 23 casa y 24 casa. Vamos con la segunda columna. ¿Qué dice la segunda columna? ¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar al mundo entero de la esclavitud. Bueno, esa es la arenga que da Bolívar antes de la batalla de Junín. Recordemos además que Bolívar no estuvo en la batalla de Ayacucho, que fue la más importante. Ahí no estuvo Bolívar. Estuvo liderando las tropas peruanas Sucre, las tropas patriotas, ¿no? 25 entonces, casa, pues 25 casa. 25 casa. 26, el colaborador del virrey José Abascal en la administración de la Real Hacienda en el protectorado de don José de San Martín, ministro de Hacienda. Simón Bolívar lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, ya cuando nos dice ministro de Hacienda, o sea, de Economía, ¿no? Del protectorado es Hipólito Unanue. Hipólito Unanue. 26 casa. 26 casa. Claro, ahí bien clarito dice, mira, protectorado, ministro de Hacienda. Ese es Unanue. Y también, claro, fue asesor de Abascal. Y también fue ministro con Bolívar, eso también. 26 casita. 26 casita. 27. El comandante en jefe del ejército patriota en la batalla de Ayacucho fue Sucre, claro, y la caballería estuvo a cargo de, en el caso de la batalla de Ayacucho, la caballería estuvo a cargo de un británico, pero que peleaba por la causa patriota, William Miller. William Miller, ¿muy bien? 27 dedos. 27 dedos. ¿Cómo queda entonces la segunda columna? 25 casa, 26 casa también y 27 dedo. Perfecto. Repito, 25 casa, 26 casa y 27 dedo. Una vez más, 25 casa, 26 casa y 27 dedito. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta acá. Hoy día voy a colgar el Classroom, ¿no? He tenido algunos problemas acá con el CPU. Dice que se han metido algunos virus, no sé qué ha pasado, ¿no? Pero hoy día cuelgo ya los PPTs, ¿ya? Sí, hoy día los cuelgo los PPTs. Listo, nos vemos, cuídense bastante. Nos vemos, amigo Johan, cuídate.